Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutitos más para que se vayan sumando más participantes. Estamos en esta rueda de conversación. Muy bien, hola a todos, bienvenidos, gracias por estar. Hoy vamos a dar comienzo a esta ronda de conversación Huertas Trabajando, la agroecología como fábrica de biodiversidad. Hoy nos acompaña Gloria San Martino, gracias Gloria por estar. Y esta es la última de las tantas charlas que tuvo esta rueda de conversación. Así que espero que la disfruten. Quiero agradecer especialmente a Lorena del Instituto Gladys Vera, que nos acompañó siempre, y a Seduca, que nos da el espacio de Zoom, y a todos por habernos acompañado en estas ruedas, y a Pablo por la oportunidad de convocarme para coordinarlas. Fue un placer, aprendí un montón. Pablo Estefano es miembro fundador de la Fundación Proyecto Pereira, que es el lugar desde donde estamos organizando estos ciclos de conversación. La Fundación Proyecto Pereira se dedica a desarrollar temas de educación ambiental para el desarrollo sustentable desde hace poco más de 30 años, así que desde acá aprendiendo de la experiencia de sus miembros y disfrutando de poder ser parte. Más allá de esta rueda de conversación de Huertas Trabajando, estamos llevando a cabo, como ya saben, 2 ciclos más. Uno es sobre degradación ambiental y cambio climático, que también se viene la última charla el martes que viene, los invito a participar. La va a dar un profesor de biología, José Luis Di Paola, y nos va a explicar un poco, después de todo lo que aprendimos en esas ruedas de cambio climático, cómo aplicarlo. Y la tercera rueda que está girando, esa termina de aquí a 15 días, el próximo jueves, contando desde hoy 15 días, y van a contar sobre videos participativos, y van a participar unos chicos que llevan adelante un proyecto en la Universidad de Cine Cuba. En general lo que hacen es salir y ir a la selva y filmar un video con su propia experiencia. Así que los invito a participar de esas últimas 2. Les agradezco nuevamente por estar acá, y le doy la palabra a Pablo para que presente a la expositora del día de hoy. Bueno, gracias Cecilia.
La verdad que agradecer que estén aquí porque verdaderamente comentábamos al comienzo también con Lorena del instituto y con Gloria que a medida que fue avanzando este año vamos perdiendo energías y el deseo de comunicarnos de forma virtual. Entonces sabemos que es un esfuerzo grande estar aquí y lo agradecemos profundamente. Luego le voy a pedir a Lore que cuente por qué estamos articulando conjuntamente con el instituto y demás, porque la verdad que es un trabajo en conjunto y le quiero dar el lugar también al Instituto Vera de que presente las propuestas educativas que tiene. Me toca presentar a Gloria San Martino. Yo la conocí hace poco más de un año, cuando juntos viajamos en barra a Uruguay, a la fiesta de la semilla criolla, estas cosas que salen de golpe, donde uno empieza como a conectar amigos o a hacerse amigos en el viaje también, ¿no? Eh, la verdad que esos amigos de viaje, de encuentros, de seminarios, que seguramente habrán tenido oportunidad de hacer, saben que se manejan otros tiempos y otros espacios, ¿no? Esos tiempos que son diferentes a lo que suele ser la vida cotidiana y esos espacios de conversación que se dividen entre las exposiciones formales y las conversaciones que se dan entre desayunos o mientras uno hacía la fila ahí con Gloria para recibir la comida que los compañeros uruguayos, digamos, nos preparaban cada tarde, cada noche. Y fue un encuentro así donde aprovechamos cada tiempo. Y también esos encuentros tienen la bondad de que cuando uno vuelve a la madriguera, cuando uno vuelve a su espacio, vuelve con otras ideas, con otras inspiraciones de lo que encontró afuera y de lo que encontró con su propio grupo, porque hay tiempo y hay espacio. Así que para nosotros esos intercambios donde yo la conocí fueron excusas maravillosas para salir y dar una vuelta y mirar el mundo. Y lo pudimos hacer con Gloria y nos hicimos amigos, una amistad que continuó de forma virtual, porque prácticamente así la estamos llevando. Y yo quiero presentarla, Gloria es antropóloga, ¿sí? E interesante la mirada de una antropóloga que va a hablar de soberanía alimentaria. La verdad que tengo mucha expectativa, a pesar de que la escuché, así que siempre atento a lo que pueda decirnos y sumar. Ella es docente de la carrera de nutrición de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la CALISA, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Es directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias, CISPAN, de la universidad. Así que agradecer a Gloria su amabilidad y gracias a ustedes por estar acá en conversación. Lore, antes de pasar a Gloria, ¿querés contar brevemente las propuestas? Bueno, sí, hola, gracias antes que nada, Pablo, a la Fundación Pereira y bueno, Gloria, te tomo unos minutitos antes de tu exposición. Bueno, antes que nada, como hoy es el último encuentro, perdón, quería agradecer, ¿no?, la participación a todos y a todas a lo largo de todo este ciclo. Fue muy interesante, muy enriquecedor, se trataron un montón de temáticas y sobre todo, bueno, desde el instituto que siempre hay propuestas asociadas a lo que es educación ambiental, cambio climático, en eso se hace mucho foco. Y también los cursos que se dan a través también del convenio que tenemos con Seduca, ¿no? O sea, siempre trabajamos de manera articulada y con la Fundación Pereira. En esta oportunidad, los minutitos estos son para contarles que ahora en noviembre vamos a estar abriendo nuevas propuestas con inscripciones para 2021. Si bien sé que por ahí cuesta un poco, ¿no?, pensar cómo vamos a empezar el 2021, pero bueno, aún así nosotros estamos pensando en que de alguna forma vamos a arrancar, sea virtual, sea presencial, semipresencial. Iba a haber una actualización en educación por una ciudadanía ambiental, que bueno, va a estar de un cuatrimestre, después en la página y eso tienen como toda la información, yo solamente le cuento lo general, también por si conocen a alguien que le pueda interesar y lo quieren acercar, siempre es bienvenido. Otra actualización en evaluación educativa, que son propuestas para docentes, ¿no?, con puntaje docente. Y un ciclo de formación pedagógica, que eso es abierto para profesionales y técnicos superiores. Pero bueno, dentro de todo ese marco seguimos acá trabajando y presentes. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, saludo, un beso y bueno, nos quedamos con el tema de alimentación escuchando atentamente. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con Pablo, con Cecilia, con Lorena, los anfitriones, les anfitriones, y sí, como dijo Pablo, la verdad que fue así como nos conocimos, y justamente qué significativo porque fue la fiesta de las semillas criollas, ¿no? Así que ahí también como que, bueno, terminó esta actividad y estas sinergias que estamos haciendo y estas redes que son tan importantes, ¿no? Y bueno, hoy después de todas las charlas que se vienen haciendo de este ciclo, ¿no? En donde se dio cuenta de distintos aspectos que tienen que ver con la agroecología, en esta presentación es tal vez desde un enfoque que es el de la perspectiva sociocultural de la alimentación, en donde se busca integrar las distintas dimensiones, la biológica, la económica, la social, la política. La intención es dar cuenta un poco de por qué decimos que este sistema alimentario está en crisis en la actualidad, cuáles son estos factores que nos permiten hablar de que este sistema está agotado, es insostenible, y por qué entonces la propuesta de la soberanía alimentaria y de la agroecología entonces son tan importantes, ¿no? Así que desde esta mirada, bueno, tengo acá el PowerPoint que voy a tratar de compartir, y como dijo, a ver si está bien ahí. Como dijo ya Perfecto. Pablo, también voy a tratar de no extenderme, sino dar un pantallazo y después podemos hacer un diálogo en virtud de que ya estamos todas y todos un poco quemados con la virtualidad. Bueno, entonces, como decía recién, este sistema alimentario de la actualidad nos habla de una crisis civilizatoria. No puedo, no sé por qué, no pasa. Bueno. ¿Estás probando con las flechitas en lugar del mouse? ¿Desde el teclado quizás? Pruebo con qué, a ver. Ah, ahí. Ahí veo que abajo a la izquierda, perdón, cuando pasás el mouse por abajo a la izquierda se te habilitan unas flechitas. Sí. Cuando pasás el mouse. Capaz como que la barra de abajo se oculta, ¿viste? Ay, tal Ahí vez. está. Ahí apareció, pero no sé si es la siguiente o... No sé, apareció otra. Tal vez, Cecilia, si vos, por Sí. favor, mejor para... Sí. Me voy entonces. Bueno, cosas que suelen pasar, que ya las hemos visto infinidad de veces. Entonces, como les comentaba, avanzamos en la tercera filmina y decía que, bueno, este sistema está claramente no sirviéndonos por diversas razones. Una de las más importantes es que este modelo que se origina aproximadamente hacia la segunda parte del siglo XIX, 1870 aproximadamente, que venía con la promesa de solucionar el problema del hambre, ¿no? Y luego aparece el modelo de la Revolución Verde, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo claramente esta idea, ¿no? De la producción industrializada de alimentos, ¿no? No cumplió esas promesas. En este momento, a nivel mundial, tenemos, de acuerdo a los datos de la FAO, 821 millones de personas que padecen hambre, y 2.000 millones de personas que no llegan a acceder a la alimentación, a la seguridad alimentaria, es decir, no llegan a una correcta alimentación, y 672 millones, como lo vemos en esta filmina, millones de personas tienen sobrepeso y obesidad, que son las dos caras de la malnutrición. Y en Argentina también esto pasa en prácticamente todos los países, y estas son las cifras de la última encuesta de nutrición y salud, en donde vemos
que el 68%, si sumamos todas estas tasas que aparecen acá, de la población adulta tiene sobrepeso. Y que además, si a esto le sumamos, y podemos ir a la siguiente, afecta más que nada a las poblaciones empobrecidas. Y también, ¿no sigue? Bueno, no importa. Y también afecta a las mujeres, sobre todo, que son el grupo también, de acuerdo a los datos, ahí está, que están en mayores condiciones de desigualdad, ¿no? Y esto lo vemos claramente en este contexto de pandemia o sindemia, como dicen algunos autores, en donde al coronavirus se suma también entonces todo este contexto de malnutrición, ¿no? Y donde claramente vemos que aparece la mayor desigualdad. En la siguiente. Entonces, esto es uno de estos factores que nos permiten entender que este sistema está haciendo crisis y tiene que ver también con la existencia de los entornos obesogénicos de la actualidad, es decir, tiene que ver con la gran disponibilidad de alimentos ultraprocesados, ¿no?, que existen en prácticamente todos los contextos, aún en las zonas rurales. Si nos vamos al campo, seguramente vamos a poder comprar, si tenemos el dinero, ¿no?, de una gran cantidad de productos que circulan por cualquier zona urbana. Y después empezamos a ver las contradicciones. Esta es una foto de un hospital en donde vemos, ¿no?, en esa máquina expendedora una gran cantidad de alimentos que enferman, ¿no?, productos, golosinas, las bebidas azucaradas. De hecho, nuestro país es uno de los primeros en consumo de bebidas azucaradas dentro de la población infantil. Tiene que ver también entonces, la siguiente, por favor, con estos son los ultraprocesados, por si para el auditorio no está claro. Se habla mucho desde hace unos 4 años aproximadamente de esta categoría de alimentos que en realidad son productos alimentarios, ¿no?, en donde vemos acá, por ejemplo, en el caso del tomate, una cosa es el tomate natural y otra cosa es cuando está industrializado, pero otra cosa muy diferente es cuando está ultraprocesado, al que se le agregan una cantidad de aditivos químicos, muchas veces no se sabe cómo están elaborados, y otra característica muy importante es que están distribuidos por las grandes corporaciones alimentarias, ¿no? Y son todos estos. La siguiente. Y esto viene de la mano, entonces estos entornos obesogénicos también los podemos caracterizar, están vinculados con estas epidemias comerciales, ¿no? Obviamente acá nos vamos acercando al papel que tienen las grandes corporaciones alimentarias, que tienen obviamente un presupuesto inmenso para publicitar todos estos productos, ¿no? Y nos hacen creer que pareciera ser que los niños nacen con muchas veces estos son productos que a quienes más se vende son a los niños, como si hubiese un gusto ya, ¿no?, innato por todo esto, cuando en realidad es toda una construcción, ¿no? Son millonadas y millonadas que gastan que invierten estas empresas para generar estos consumos. Y si ven acá en el centro, aparecen estas propuestas de etiquetado, y me parece muy significativo hacer una mención porque esta semana en el Senado de la Nación salió un dictamen y se está buscando legislar, ¿no?, para que aparezca la ley, para que los productos ultraprocesados, sobre todo los que tienen más nutrientes críticos, que son la sal, el azúcar, la grasa, tengan estos etiquetados. Y si ustedes ven también en estos etiquetados, también no hay acá se está jugando, esto es un campo de batalla en este momento, porque la decisión para saber qué etiquetado adoptar está siendo, las industrias tienen muchos conflictos de interés, obviamente, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de los sectores que buscan la salud pública y el bien colectivo, se está hablando de que la propuesta que hasta ahora tiene mayor evidencia científica de que funciona son estos octógonos negros que los viene implementando Chile.
Y si ustedes ven, por ejemplo, el de más arriba, que es el GDA en colores, son de resumen, y no se entiende mucho, ¿no es cierto?, que entonces si ese producto es bueno o malo, y que justamente ahí está un poco la intencionalidad. Bueno, aparentemente esperemos que salga el de los octógonos negros, ¿no? Pero bueno, todo esto que parece tan inocente tiene que ver entonces con todos estos intereses. En la siguiente. Y también en la actualidad asistimos a los fraudes alimentarios, porque bueno, en este momento muchos creemos que estamos consumiendo, como por ejemplo este paquete de queso rallado, y lo que menos tiene prácticamente es queso rallado, porque como podemos ver acá dice alimento a base de queso rallado, sólidos lácteos, ¿no? Y lo que brilla por su ausencia justamente es el queso, ¿no? Entonces bueno, también esto es otra de las cuestiones, ¿no?, que tenemos que revisar. En el siguiente. Bueno, otra de las... Entonces, hasta acá vamos viendo algunos de estos problemas que tiene este sistema alimentario en la actualidad, y otra de las cosas que también está pasando es que obviamente fue disminuyendo a lo largo, sobre todo de estos 50 años, la cantidad de productos frescos, productos alimentos frescos que obviamente requieren de habilidades culinarias para poder cocinarlo. Esto tiene que ver con las culturas alimentarias, ¿no? Todos estos alimentos, también por una clara intencionalidad política, porque bueno, hubo un contexto también en el que las mujeres, sobre todo a partir de la década de los 60, acá un poco después, tal vez en Argentina, asumieron los espacios públicos, ¿no?, en busca de trabajos. Bueno, entonces comenzaron a darse distintos procesos donde la industria alimentaria también fue ocupando esos nichos, ¿no? Y ahora vamos a ver también por qué la perspectiva de género tiene todo que ver con cuando hablamos de soberanía alimentaria. La siguiente, por favor. Y de la mano, entonces, de todo esto, aparece la deslegitimación de los saberes, que tiene que ver con muchas culturas alimentarias, ¿no?, boicoteando muchas identidades propias de distintas comunidades indígenas, también en el caso de nuestro país, ¿no?, de comunidades migrantes, afro, etcétera, en donde estos saberes que tienen un sustento, digamos, son sabores, prácticas alimentarias ancestrales, en estas últimas décadas, ¿no?, fueron cada vez perdiéndose, y sin embargo, en muchas poblaciones todos estos saberes están totalmente actualizados. Y de la mano de esto, entonces, apareció el papel de la industria, que además otra de las cosas que hacen las industrias es apropiarse muchas veces de estos conocimientos y saberes, pero venderlos empaquetados, como por ejemplo el caso de las sopas, que creo que lo tengo en la siguiente filmina, ¿no?, donde aparecen, bueno, sopa casera, sopa de la abuela, no es esta, pero no importa, en donde claramente vemos que la industria también se apropia de estos conocimientos y saberes, ¿no?, pero los hace pasar como que son una creación propia, cuando en realidad tienen una base. Cuando decía que, bueno, también cuando hablamos de estas cuestiones, y luego lo vamos a retomar cuando veamos la propuesta de la soberanía alimentaria, hablamos de género también, y esto es la siguiente filmina. Y es que, ¿por qué? Bueno, sobre todo en Argentina, después del 2015, ¿no?, con Ni Una Menos y todo el peso que fue adquiriendo el movimiento feminista, cada vez queda más claro el lugar de los varones en todos los procesos alimentarios. Muchas veces brilla por su ausencia. Si bien hay muchos cambios y no se puede hacer una generalización, la verdad que en muchos contextos sigue siendo una tarea desvalorizada, incluida la lactancia, todas las actividades domésticas, ¿no? Y esto tiene que ver con una construcción patriarcal, pero que también, cuando hablamos de soberanía alimentaria, se pone en cuestionamiento y se busca retomar, ¿no? Y porque además, claro, si todas las tareas recaen sobre las mujeres, obviamente se hace más difícil tratar de comer mejor, ¿no? En la siguiente, lo que podemos ver es que la FAO
que es el organismo, ¿no?, por la agricultura y la alimentación de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, como lo indica, vienen señalando en sus documentos que a medida que en los países de niveles medios y pobres también aumenta la disponibilidad de estos productos ultraprocesados, como si fuera un espejo, aumenta la tasa de obesidad, por ende de malnutrición. Entonces acá vemos justamente que no sale de un repollo la gran cantidad de personas que tienen sobrepeso y obesidad, que si algo no dije hasta este momento es que justamente están totalmente asociadas con las enfermedades no transmisibles de la actualidad. El 70% de las muertes tiene que ver con problemas de cáncer, de problemas cardiovasculares, diabetes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante ver esto, ¿no? Y hacer estas conexiones, ¿no?, con el lugar, entonces, que adquieren estos actores tan importantes de producción, distribución de alimentos. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces estamos asistiendo, lo que es importante señalar es que entonces en la actualidad lo que tenemos es un sistema dominante, ¿no?, donde a partir de aproximadamente 1870, ¿no?, comienzan a generarse distintos procesos, que si queremos profundizar un poquito más, en realidad se trata de procesos que arrancan un poco con el inicio del capitalismo, que se plasman, que se generan en Europa, más que nada, ¿no?, en el siglo XVII, XVIII, también siglo XVI, en donde aparece toda una construcción de un conocimiento científico, que además instala un poco esta división entre la naturaleza y las personas, ¿no?, como si todo fuera posible de dominar, y ahora se habla mucho del antropoceno. Bueno, tiene un poco que ver con esto, y tiene que ver también con los orígenes del capitalismo, tiene que ver con la expansión colonial, ¿no es cierto?, todas estas maneras de apropiarse esta extractivista de la naturaleza, que se instala toda esta cantidad de siglos, y que de algún modo a través de la Revolución Verde, más tarde con el modelo de ocio, ¿no?, sigue siendo un poco el mismo sistema, y que hoy vemos todos los problemas que está generando, ¿no? Entonces, en este marco, todas estas grandes, una figurita de arriba de todo, cómo estas grandes empresas a lo largo, sobre todo de estos últimos años, sobre todo a partir de la década de los 90, ¿no?, con el auge, empresas emblemáticas fueron comprando otras empresas o se fueron fusionando, y yo creo que esta filmina ya es vieja porque cada vez el mercado se concentra más. Y esto obviamente también incide en los precios de los alimentos, que bueno, en este momento es un real problema. Tiene que ver también con la imagen que está abajo, con esta noción de los alimentos kilométricos, ¿no?, que los productos se elaboran donde es más económico producir, se llevan donde la demanda es mayor, ¿no? Entonces, a veces los alimentos, los productos, recorren miles y miles de kilómetros, obviamente encareciéndose, pero también ampliando la huella ecológica, ¿no? Y esto vamos a ver cómo repercute obviamente en el tema del calentamiento global, de la crisis energética, ¿no? Y todo esto obviamente viendo entonces, como dice acá abajo, en los problemas de salud de las personas y en la identidad de los pueblos. Por eso, desde los enfoques socioculturales, lo que se trata es como de integrar todas las problemáticas entre sí, ¿no?, que de hecho están totalmente vinculadas. En la siguiente, bueno, esta justa imagen de Nescafé es como muy emblemática y muy violenta, porque nos preguntamos qué tiene que hacer esa barcaza por los igarapés, ¿no?, de la zona del Amazonas, promocionando estos productos que enferman, cuando en realidad las comunidades ahí tienen sus productos locales y que ellos mismos producen, ¿no? La siguiente. Bueno, esto es un poco lo que comentaba respecto a cómo surge este modelo, que lo podemos pasar de largo. De hecho, hay muchos escritos también
Cecilia, si querés la siguiente, porque me adelanté y ya mencioné esto. Hay muchos investigadores, mucho escrito sobre cómo se conforma el modelo agroalimentario actual, ¿no? Y se entiende como un proceso. Y hay algunos trabajos que señalan que, bueno, el primer periodo se dio hacia 1870, en base a todo esto que comenté recién, que tiene un hito fundamental después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, con la hegemonía de Estados Unidos, donde hay una clara intencionalidad política de fomentar la investigación en pos de la Revolución Verde y todo lo que ya sabemos respecto, porque creo que todo esto ya se habló en otras ruedas de conversatorio, pero bueno, acá me parece que los agrónomos ya lo describieron muy bien, los efectos contraproducentes que tuvo la Revolución Verde, y ahora creo que ya vamos por la segunda o tercera edición, ¿no? Pero que claramente acá lo que quiero señalar es que claramente acá hubo una intencionalidad política, ¿no? En la siguiente, bueno, hasta ese momento, hasta fines de la década de los 70, aún en el marco de los estados de bienestar de prácticamente, bueno, de Estados Unidos y de muchos lugares también de América Latina y del mundo, estos estados todavía estaban preocupados porque la producción para que las personas tuvieran acceso a los alimentos y se podían controlar los precios a niveles relativamente bajos. Pero bueno, todo esto va a cambiar con el auge del neoliberalismo, ¿no? Esto arranca aproximadamente en 1979, en los 80, ¿no? En donde lo que se busca políticamente es la desregulación de los estados, ¿no? La privatización de prácticamente todos los aspectos de la vida, como la educación, la salud, ¿no? Y esto creo que se fue incrementando. En la siguiente. Entonces, esto es un poco el telón de fondo en base al cual todas estas grandes empresas fueron adquiriendo a partir de entonces cada vez más poder, ¿no? Entonces estos supermercados, yo me acuerdo en la década de los 80, recién en el 81 vino Carrefour a la Argentina, ¿no? Y bueno, se dio en este marco, ¿no? Donde estos países, digamos, norte global, ¿no? Para aumentar sus mercados, fueron obviamente apareciendo estos grandes hipermercados, ¿no? Que yo me acuerdo que en los 80 era una fiesta ir a Carrefour, pero porque era la novedad, ¿no? Pero hoy en día, bueno, hay todo un proceso opuesto que ya vamos a ver, que tiene que ver con la propuesta de la soberanía alimentaria. Entonces, en la siguiente, un poco a correlato de todo esto, es que lo que vemos como efecto, y sobre esto ya no cabe duda, porque si algo está pasando es que cada vez se va deconstruyendo, desmantelando, ¿no? Todos los efectos que están generando este proceso de producción, ¿no? De crisis de la biodiversidad, crisis energética, climática, ¿no? Que tiene que ver con la dependencia de los combustibles fósiles, con todo lo que ya sabemos respecto al calentamiento global. La siguiente. Vemos también que entonces a esta crisis también se le superpone una crisis financiera. Y esto es algo que pasó en esta filmina, da cuenta de lo que pasó por primera vez en la historia, en donde no había crisis alimentaria. Sin embargo, en ese momento, a raíz de que el precio del arroz, del trigo, del maíz, sufrió un aumento, en algunos casos más de 3 veces su precio, eso instantáneamente llevó al hambre a 75 millones de personas. Pero que en el mismo momento, y esto pasó en muchos países diferentes, en el mismo momento, grandes corporaciones de insumos y semillas lograron ganancias enormes. Entonces esto nos señala las grandes crisis que se generan aún en momentos de abundancia, ¿no? Y que este es el talón de Aquiles también de los gobiernos, porque si los gobiernos no pueden suministrar y asegurar la alimentación, y bueno, entonces estamos en un serio problema, ¿no?
lo vemos obviamente en este momento, lo decía hace un momentito, ¿no? Estos son datos de INDEC, y miren cómo desde el 2019 al 2020 estamos asistiendo a un aumento estrepitoso, sobre todo de los productos más importantes, que son la carne, la fruta, las verduras, ¿no? Y que en este contexto de pandemia es una verdadera bomba de tiempo, porque también ahora está comprobado que el sobrepeso, la malnutrición está asociado es un factor, ¿no?, que puede empeorar el problema del coronavirus. Y bueno, y acá tenemos estos grandes formadores de precios, ¿no?, obviamente, que inciden en toda esta problemática, en todo el aumento de los alimentos concretamente. En la siguiente, y bueno, otro de los problemas es que en Argentina, en muchos lugares, digamos, el capitalismo, este sistema de producción de alimentos se expresa de distintas maneras geopolíticamente. En el caso de Argentina, también de Paraguay, de Brasil, ¿no? Nosotros, el 60% de nuestra tierra está orientada a la producción de monocultivos, con la soja a la cabeza, también el maíz, bueno, algodón, que no es un comestible. Y ahora, tristemente también, hace muy poquito, creo que fue el 9 de octubre, parece ser que vamos a ser productores también de trigo transgénico, lo cual es un grave problema porque ya no va a ser en base al glifosato, sino el glufosinato, que parece ser que es peor que el glifosato, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Y bueno, en este marco entonces se produce todo esto, ¿no?, que básicamente son los commodities baratos, que se producen además con agrotóxicos, ¿no? Y lo que se ha dejado de producir en estos últimos tiempos, sobre todo sabemos lo que fue pasando con la crisis de los tambos y la producción de los verdaderos alimentos, ¿no?, que son los que necesitamos y los que dictaminan las guías alimentarias. Y acá vemos en esta imagen donde se puede ver, yo lo tengo a la derecha, donde vemos que en efecto, en el marco de este sistema alimentario de la actualidad, lo que se fue perdiendo fue una gran cantidad de semillas, de alimentos. Entonces, si hacia la década de 1910 había una gran variedad, por ejemplo, de tomates, 80 años después vemos cómo fue disminuyendo esa biodiversidad, ¿no?, lo cual fragiliza los ecosistemas. Entonces, este es otro de los problemas que tenemos. En la siguiente, vemos que, bueno, quienes verdaderamente producen los alimentos, y esto lo dice la FAO y otros también estudios, el grupo ETC, por ejemplo, el 70% de los productos frescos que verdaderamente necesitamos está producidos por los pequeños productores, por los campesinos, por producción aborigen, indígena, etcétera, ¿no? Y que entonces a esos deberíamos apuntar para generar verdaderos cambios en el sistema alimentario, en mayor igualdad, ¿no?, y también en la salud de las personas. Esto sí después se pueden detener, pero acá lo que me interesa señalar también es que esto está claro. El último censo también creo que del año pasado, en nuestro país, indicaba que en la siguiente, por favor, creo que tengo los datos ahí. Ah, no, bueno, no importa, lo digo. El 1% de las explotaciones comerciales o capitalistas tiene aproximadamente el 36% de las tierras en nuestro país. O sea, el agronegocio ocupa el 36% de las tierras, básicamente, y sin embargo, el 55% de los pequeños productores, que son las familias campesinas, aborígenes, etcétera, ocupan solamente el 2% de las tierras. Entonces, bueno, acá tenemos estos verdaderos nudos de botella, ¿no? Y que están generando, entonces, acá vemos, cuando hablamos de desigualdad, bueno, ¿por qué? Acá aparece la desigualdad y también aparece en los últimos datos de Oxfam, datos que se llevaron al foro de Davos el año pasado,
en donde vemos que unas 1.200 y piquito de familias tienen la misma riqueza que más de 50 millones de personas a nivel mundial. Entonces, bueno, acá vemos las grandes inequidades, ¿no? Las desigualdades que genera este sistema. En la siguiente vemos que, bueno, si todo esto ya no fuera bastante preocupante, esto repercute en la crisis de biodiversidad. Lo vimos también, ¿no? A principios del año pasado con la gran mortandad de peces en distintos ríos del litoral argentino. Estudios de CONICET indican que en nuestros ríos más importantes circula el glifosato, la mortandad de abejas. Bueno, todo esto nos está hablando de un verdadero ecocidio, ¿no? Que ahora sumamos también la quema de los humedales, bueno, de lo que está pasando en Córdoba, etcétera. Todo esto está hilvanado, ¿no? Es la siguiente. Bueno, por estas, bueno, otro también de los serios problemas tiene que ver con el acaparamiento de tierra, el despoblamiento rural, la desertización socioeconómica, ¿no? Las fronteras agrícolas obviamente se han extendido en zonas que hace 10, 15 años eran impensables, y obviamente eso requiere de que las personas se vayan por las buenas o por las malas, a engrosar las zonas urbanas, las villas miserias de las ciudades, obviamente, ¿no? Entonces esto es otro de las situaciones preocupantes. En la siguiente vemos que, bueno, si todo esto ya no fuera un bajón, también desde julio de este año nos enteramos que uno de los proyectos para nuestro país es que nos transformemos que tengamos estos mega granjas porcinas, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con esta nueva ola de cercados globales por parte de estas empresas transnacionales, que obviamente están en connivencia con los gobiernos, con entidades financieras, y acá también hay que decir que muchas veces están en connivencia con las universidades, ¿no? Porque hay universidades que están trabajando, digamos, para los bienes comerciales más que para la salud o el bien común, ¿no? Entonces, a veces las universidades también están vinculadas con estas, porque generan conocimiento en pos de estas propuestas de seguridad alimentaria, ¿no? En la siguiente, bueno, vemos de todo esto cómo aumentó el glifosato, cómo aumentaron los plaguicidas, los agrotóxicos. Hoy en Argentina tenemos uno de los niveles más altos de agrotóxicos por personas. Parece ser que por cada habitante, ¿no? Si hiciésemos una división, cargaríamos con 12 kilolitros de agrotóxicos por personas. Y esto tiene que ver entonces también, ¿vieron esta imagen de la puerta giratoria? Porque esto no se hace tampoco azarosamente, o no sabemos cómo pasa esto. Sí, sabemos cómo pasa esto. Muchas veces los grandes CEOs de las grandes industrias, ¿no?, pasan a ocupar espacios importantes que tienen que ver con los ministerios, en donde se espera que se dictaminen, que se generen políticas públicas en pos del bien común, y en realidad muchas veces se hacen en pos del bien de esas mismas empresas. Y vemos cómo esto además está vinculado con una concentración cada vez más de estas empresas semilleras, producción de biocombustibles, y si no, en ese cuadrito de abajo podemos ver cómo ese mercado se fue concentrando de tal manera que hoy prácticamente son 4 las grandes empresas fusionadas entre sí que dominan, la producción de semillas, ¿no? Y sabemos que quien controla las semillas controla los alimentos. Y bueno, los efectos en la salud humana, que ya no se puede, digamos, tapar el cielo, el sol con una mano, porque cada vez más aparecen claramente los pueblos fumigados, ¿no? Sobre todo los trabajadores que están en contacto con estos agrotóxicos, pero también que es un problema de las personas que vivimos en las ciudades. Y de eso, la siguiente, por favor. Tenemos datos de SENASA, y hay la otra filmina,
datos de SENASA y también de Naturaleza de Derechos, que es otra organización que realiza estudios de lo que contienen muchas de las verduras y frutas que nosotros consumimos acá, ¿no? Y no es solamente el glifosato el problema, sino que también una gran cantidad de sustancias, y bueno, aparecen datos de lo que estamos comiendo también las personas que vivimos en las ciudades. Entonces, no es un problema solo del campo, es claramente un problema de todos. En la siguiente. Bueno, esto es hasta acá un poquito un diagnóstico, que la verdad que cada uno de estos temas o factores podríamos hacer un encuentro particular sobre eso, ¿no? Pero bueno, quería como hilvanarlos a todos para mostrar, bueno, por qué entonces desde el marco del derecho a la alimentación nosotros vamos por la soberanía alimentaria, pero en realidad también hay un paradigma que es el de la seguridad alimentaria, que no son iguales. Algunos los entienden como complementarios. Para mí, y para muchos también, la propuesta de la seguridad alimentaria, si bien prevé la necesidad, la necesidad de cubrir, de que todas las personas tengan acceso a los alimentos, no se problematiza quién los produce y cómo se distribuyen. Y en ese sentido la propuesta de la soberanía alimentaria sí. La verdad que si nosotros lo pensamos, hace 10 años tal vez hablar de soberanía alimentaria era como algo más novedoso, que todavía no había demasiada evidencia, o como que era algo como más chinesco. La verdad que hubo un largo recorrido y hoy ya es un término mucho más conocido, ¿no es cierto? Pero bueno, no obstante, sí es interesante recalcar que en la siguiente, por favor, el término, la soberanía alimentaria es un paradigma, ¿no? De la que se viene hablando desde hace 20 años, de mano de los movimientos campesinos, de la vía campesina, y lo que básicamente se hace este paradigma, que es como un paradigma como el de género, yo creo que no, falta muchísimo para concretarla, ¿no? Pero de algún modo viene a discutir quiénes producen los alimentos, cómo los producen, creo que viene a discutir un poco muchas de estas cuestiones que fui mencionando, ¿no? Y se sostiene, está construido obviamente desde abajo, ¿no? Que eso es lo más importante, y que de algún modo, en la siguiente, ¿no? Por favor, Cecilia, lo que vino a proponer es la democratización del sistema alimentario, ¿no? Que no esté en manos de las grandes corporaciones, digitando las economías, las producciones, los consumos, sino que esté en las manos de las personas que verdaderamente producen los alimentos, entendiendo que es muy importante regular la agroindustria transnacional, el comercio internacional, que las personas, los campesinos, los pueblos originarios, los pescadores y todo el colectivo dentro del cual englobamos los actores de la soberanía alimentaria, tengan en sus manos los recursos de la tierra, del agua, de las semillas, de los conocimientos, ¿no? Y que se puedan generar relaciones horizontales en las comunidades y entre las comunidades. Por eso de algún modo viene a cuestionar el modelo capitalista, ¿no? Que los bienes de la naturaleza son vistos como mercantilizables, ¿no? Y acá se viene a poner de relieve esta cuestión. Los alimentos son bienes comunes, ¿no? Y poder producirlos también debería ser. Entonces es también repensar los vínculos con las ciudades, ¿no? Y por eso se habla tanto de los circuitos cortos de distribución, de que que las producciones puedan ser producciones también regionales, ¿no? Y por eso se critica también el marco de la seguridad alimentaria desde esta mirada, ¿no? Y se pone en cuestionamiento, bueno, alimentar al mundo o agricultura para la explotación, que es lo que seguimos manteniendo en nuestro país. Entonces, esto es un poquito lo que viene a cuestionar el paradigma de la soberanía alimentaria, y por eso se sostiene en la propuesta muy importante que es la de la agroecología, que solamente, acá no voy a agregar mucho más, en la siguiente filmina, por favor, porque de esto ya se habló muchísimo, pero la propuesta de la agroecología es justamente la que viene a pensar en cómo la importancia de
de todos estos productores, los campesinos y bueno, todos estos actores tan importantes puedan acceder a la tierra, puedan acceder al agua, puedan utilizar los conocimientos que vienen manejando, ¿no? En base también a nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la agroecología no solamente visto como algo técnico, sino desde sus distintas dimensiones, como lo podemos ver acá en esta filmina, ¿no? Que también totalmente anclada a la producción de alimentos saludables, ¿no? En la siguiente también vemos que acá se habla mucho de la propuesta de diálogos de saberes, ¿no? Entre distintos conocimientos, poner en diálogo distintas miradas, desde propuestas horizontales, de voluntad de trabajo conjunto, y asumiendo que, bueno, aunque siempre aparecen relaciones de poder, ¿no? A relaciones muchas veces asimétricas que hay que tratar de considerar, porque si no estaríamos haciendo una mirada un poco romántica de esto del diálogo de saberes, ¿no? Bueno, hacia este norte se quiere ir también. En la siguiente, quería acá pensar, ¿no? Que desde la propuesta de la soberanía alimentaria también es muy importante entonces hacer el esfuerzo por deconstruir estas utopías del progreso que tienen que ver con este modelo de la actualidad, ¿no? Desnaturalizar estas ideas del desarrollo, ¿no? De que tenemos que pensar que nuestro tiempo es hoy, pero también del que viene, de las personas que vienen, ¿no? De este mito del progreso, del éxito personal, cuando en realidad nosotros somos todos, deberíamos ser todos cuidadores y responsables y corresponsables del cuidado de la naturaleza, ¿no? Entonces, es natural esta idea del desarrollo centrado en el capital, ¿no? De la riqueza, la verdadera riqueza es la biodiversidad, la diversidad de las culturas también, ¿no? Por eso esta idea, ¿no? De colonizar, empezar a hacer este ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad, claro, pero de ir descolonizando las mentalidades, ¿no? Desde el sur y en el sur, ¿no? Porque la verdad es que todas estas propuestas tienen que ver con el norte global que nosotros seguimos reproduciendo, ¿no? En la siguiente, y bueno, acá quería compartir esta frase porque este es un poeta que me encanta, Aimé Césaire, que dice: la colonización son millones de seres humanos a quienes inculcaron sabiamente el miedo, el complejo de inferioridad, el temor, la genuflexión, la desesperación y el servilismo. Y esto me parece que tiene mucho que ver porque cuando hablamos de soberanía alimentaria, de agroecología, de producción de semillas, y sabemos que las semillas son el verdadero capital de los pueblos, la verdad es que también tenemos que saber qué hacer con esas semillas, ¿no? ¿Cómo producimos? ¿Cómo las cocinamos? ¿Qué sabores tienen? ¿Cómo volvemos a degustarlas? Entonces, esto también tiene que ver con desglobalizar de algún modo nuestros estómagos, porque muchas veces existen, como a veces cuando se habla con poblaciones migrantes, ¿no? Yo por mi experiencia, ¿no? de trabajo, de investigación, cuando se habla, por ejemplo, con personas de comunidades de Bolivia o de Paraguay, en zonas urbanas, tienen unos saberes inmensos, ¿no? Sobre cómo preparar, y en la siguiente, porque ahora sí voy a mostrar un poquito estas imágenes, de cómo elaborar determinadas comidas, y estos saberes están actuales, ¿no? Y sin embargo a veces se dice, sí, hacemos todo esto, y se expresa con mucha emoción tal o cual receta, y dice, pero es pesado, ¿no? Como, bueno, asumiendo un poco la vergüenza, la idea de ocultar, ¿no? Y que en realidad, y vemos acá tenemos la mandioca, unos maíces, la sopa paraguaya que se hace con harina de maíz, de maíz, harina de maíz, con queso criollo, ¿no? Son alimentos naturales, son los alimentos que justamente pregonan las guías alimentarias, que obviamente para hacerlos se necesitan saberes muy especializados, y son los alimentos que dan salud, ¿no? Pero que a veces están asociados con miradas descalificadoras. Bueno, ese es el trabajo también que tenemos que hacer, ¿no? De aprender de todos estas comunidades y estos pueblos. En la siguiente. Y también otro ejercicio importante es el de algún modo, el de organizarnos colectivamente, ¿no? Para generar acciones de resistencia, de
de denuncia, de lucha, ¿no? Y que es algo que obviamente, que por suerte se viene haciendo mucho, obviamente esto no sale en los titulares de Clarín, pero esto se viene haciendo por suerte y es muy importante, ¿no? Mostrar lo que está pasando y también, ya que acá somos muchos docentes, creo que esto es lo que también tenemos que enseñar a nuestros estudiantes y a quienes se están formando, ¿no? Porque es parte, ¿no? El activismo es parte de todo esto. En la siguiente, y ya para ir finalizando, lo que comentaba recién, ¿no? Pareciera que muchas veces la academia es una cosa y el activismo es otra, y la verdad es que para mí, ¿no? Tiene que ver con la misma mirada, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Y tiene que ver también con pensar, bueno, generar conocimiento para quién, ¿no? La construcción del conocimiento para el bien común, ¿no? Y no para el bien comercial, ¿no? Que a veces es lo que está pasando también, sobre todo en estos últimos años de encrudecimiento del neoliberalismo, ¿no? Eso de no caemos en la universidad pública, bueno, yo vengo de la universidad pública, no caemos en la universidad pública, es una elección y tiene que ver también con una construcción de una intencionalidad transformadora. Y ya creo que voy terminando, en la siguiente. Y bueno, sí, ya terminé. Prometí ser corta, pero yo hablé, no sé si cuánto hablé, espero no haber hablado tanto. Pero bueno, estas son un poco las reflexiones que quería compartir acá. Y bueno, si les parece, lo dejo por acá. Muchas gracias, Gloria. Súper interesante la charla, la verdad. Yo escuchaba y cuántos temas, ¿no? Cuántas aristas para un mismo problema, que es el hambre y por otro lado la mala alimentación, que por ahí es como que no lo tenemos tan presente, creo que por lo menos el común, ¿no? De la gente. Sí, uno piensa siempre uy, la gente con hambre, no se ve a uno como alguien que está mal alimentado. Y que esto era redescubrir el problema mucho más cerquita de lo que uno se imagina. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que esto de o lo que yo he visto, se está reactivando el valorar los saberes de las recetas típicas y la gastronomía local y darle lugar a la mujer como portadora de esos conocimientos. Hay una gran movida y eso es como que alegra un poco. Así que yo comentar eso, que digo, wow, hay que activarse más. Creo que coincido con vos con esta última filmina que mostrabas, que es la academia también tiene que participar y ser activa en movilizar, ¿no? Si no lo hacemos desde ahí, sino desde dónde. Así que agradecerte y abrir el espacio a preguntas. Pueden habilitar sus micrófonos como solemos hacer y preguntarle directamente a Gloria o pueden escribir por el chat si lo prefieren. Dale, Lourdes, ahí te vemos. Adelante. Lourdes, dale. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Gloria, que soy formoseña y nací, me crié, viví toda una vida en Formosa, pero también al estar tan cerca de Paraguay, y yo trabajaba, fui maestra rural, saludaba siempre con algunas palabras en guaraní para tener afecto con la familia. Entonces me traían de regalo comidas. Yo comía, pero sopa paraguaya, chipa, vellú, bueno, un montón de comidas típicas. Entonces yo lo que hacía con esa mirada, como usted lo dijo recién, disparadora, hacía como un encuentro de platos originales,
venían los papás, bueno, se iba construyendo un lazo afectivo, unos vínculos que se proyectaron en el tiempo, porque cuando fui, siguen, ya son grandes, siguen acordándose de esa época, pero yo noto que cada vez menos, es como que es una cultura, a lo mejor por cercanía de Argentina, es una cultura guaranítica, como que se la quiere hacer inferior a otras culturas. No sé cuál es su mirada. Gracias. Betina, ¿no? No. Sí, tu nombre, bueno, Lourdes, Lourdes, sí. sí. Sí, coincido. Justamente ahí trataba de llevar la mirada, que son culturas, porque esto, bueno, ya lo dijo Kush, ¿no? Con todos estos libros, ¿no? Que él analiza que Argentina, aunque no lo seamos, siempre como un poco mirando a Europa, sobre todo la zona porteña, ¿no? Y esa descalificación por los pueblos originarios y por otras culturas de América, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? De esta mirada descalificadora, y que cuando uno come, también estás, porque una de las funciones de la alimentación es la de identificarnos, y a través de la alimentación también nos identifican. Entonces, a veces comer determinados alimentos, como por ejemplo estos, ¿no? La mandioca, es como decir quién sos, qué lugar ocupás en la sociedad. Pero por suerte todo esto se está revisando, porque son alimentos naturales, o sea, nos hicieron creer que todos estos productos y toda esta porquería que vende McDonald's es lo más de la modernidad, ¿no? Cuando en realidad no es así. Por eso es tan importante empezar a deconstruir todo eso, ¿no? O sea, esto no sale en las propagandas. No hay, la verdad es que debería haber publicidades para promocionar todo esto, pero bueno, ahí estamos acá se ven estas desigualdades, ¿no? El poder que tienen estas grandes corporaciones también para crear estas narrativas de lo que es bueno para comer, ¿no? Que si vos te tomás una Coca-Cola, sos libre o no sé qué, o tenés, bueno, todos estos eslóganes, ¿no? La alimentación tiene una mirada simbólica totalmente, así que yo creo, Lourdes, que sí, que tenemos que trabajar por esto, que por suerte ahora es lo que se viene haciendo, ¿no? Pero falta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, gracias. Hola, Miriam. Hola, Gloria, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Romero, soy de Arrecifes, pero anteriormente vivía en zona sur, en Berazategui. Hace 9 años que vivo en Arrecifes y estamos rodeados de campos y bueno, de mucha fumigación. A veces es impresionante cómo se siente. También están los firlot cerca y bueno, sabemos también cómo están alimentados los animales, las granjas también. Mi marido trabaja en Granja Tres Arroyos y sabemos que los pollos, o sea, los pollitos, las gallinas están alimentadas de una manera muy rápida, o sea, hacen que su crecimiento sea acelerado. Bueno, y creo que eso también influye a la hora de la alimentación, ¿no? Bien, también quería contarles que soy hija de paraguayos. Si bien nací acá, tengo toda la crianza o sea, mis padres son personas que siempre nos han acostumbrado a esas comidas. Hemos tenido huertas cuando éramos chicos, me acuerdo que armábamos las huertas. No sé por qué ahora de grande me cuesta más, pero bueno, entiendo cómo se prepara la tierra y demás. Nos hemos criado de esa manera, así como decís, estabas contando que son muy sanas las comidas. O sea, a mí nunca me cayó pesado el tema de la sopa paraguaya y demás. Mamá, por ejemplo, compra el maíz, no compra nada procesado, o sea, compra el maíz, o sea, en semilla, lo hierve, lo deja secar y lo molina, y bueno, recién ahí hace la sopa paraguaya y otras comidas como bueno, se llama soapua, pero es la albóndiga, que también es todo un alimento súper natural. Ahí creo que se llama Lourdes, estaba comentando del vellú y otras comidas, bueno, porotos, locro, bueno, un montón de comidas.
Mis hijos también les encanta el boriborí. O sea, esas comidas que, sí, por suerte nadie me pide ir a McDonald's. Pero bueno, es verdad que a veces también, no sé si tiene que ver la sociedad que te arrastra o no al consumismo, ¿no? O la misma televisión, ¿sí? Es como que nos invita todo el tiempo a ser consumidores de todo, ya sea de la tecnología y demás, ¿no? A veces yo era una de las que me negaba a consumir tecnología, pero bueno, hoy en día lo tengo que hacer, porque si no, es como que si no te subís a la ola te pasa por encima, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, volviendo a lo natural, y sí estaría bueno implementar, yo le comentaba a Romina García Díaz, que creo que está también ahora conectada, que fue la que me invitó, es la primera vez que yo participo de esto, pero bueno, leo mucho y me informo también, porque estoy en un proyecto que habla todo justamente de esto de lo ambiental, de la importancia, ¿no? Y del compromiso. Es como cuando decimos, haces una encuesta a 10 personas y les preguntás qué tan comprometidos están con el medio ambiente. Y quizás, o sea, qué importante es para ellos el medio ambiente, y por ahí de 10, 9 te dicen que sí, que les resulta importante. Pero quizás de los 9, uno solo está comprometido realmente, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, armar un compost en la casa, o reciclar, separar la basura, y un montón de cuestiones, ¿no? No solamente del alimento, hablo en general. Pero bueno, me encantó esta charla, todo lo que dijiste, tiene mucha coherencia, eso es lo que buscamos a veces, ¿no? Que lo que uno dice coincida con lo que uno hace y con lo que piensa, o sea, que vaya todo alineado, y bueno, esa es la idea, ¿no? También formar eso en los chicos, sobre todo si se pudiera en el sistema educativo concientizar más, ¿sí? Que haya programas más comprometidos. Sé que están empezando, pero bueno, algo que se haga como sistema, y que se adapte también en las familias, ¿no? Que se inviten a las familias a participar. Bueno, gracias por el espacio. Gracias. Yo quería decir, primero, gracias. Entré un poco tarde, porque llegué tarde a casa, pero dije, bueno, que sea al final entro, y escucho un rato, me encantó. Quería primero preguntar si esto va a quedar grabado, o si se va a volver a repetir. Sí, Y Ingrid, sí. está en el canal de YouTube de la Fundación Proyecto Pereira, y está saliendo también en vivo por el Face del Instituto Gladys Vera. Pero Okay. el canal de YouTube lo pueden volver a ver y está grabado para Perfecto, compartirlo gracias. también. Y después, sobre esto que decía recién Miriam, del tema de que es verdad de que hay mucha gente que le importa el medio ambiente, pero pocos que se comprometen, y que hacen y que realmente reciclan, separan o reutilizan o hacen compost. Pensaba como de que por ahí también tiene que ver con esta cultura de la inmediatez que tenemos inculcada, de que todo tiene que ser lo más rápido posible. Entonces es como separar los residuos no es algo tan rápido, porque hay que limpiarlos, hay que separarlos, hay que tenerlos bien. Entonces la gente se acostumbra a tirar todo directo al tacho, que es lo más rápido, lo más fácil, y al mismo tiempo lo peor, ¿no? Pero cómo desprogramar a las personas, y también enseñar como de que están buenos los tiempos lentos, que no es todo tan rápido, que si miramos a la Tierra y a la vida en sí, los tiempos de la vida son lentos. Y está bien que así sean, porque eso es lo natural. De hecho, no es natural estar todo viviendo en la inmediatez. Ya se ven los problemas de ansiedad, de estrés, millones de problemas que hay en las personas por tener este ritmo de vida. Y después quería traer también, yo llegué a esta charla por Ludmila, una chica de un proyecto que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que lo que hace es hacer, en la ciudad de Buenos Aires, hacer recorridos enseñando cuáles son plantas comestibles y cuáles no. La ciudad nos regala sabores, así se llama en Instagram. Y
hice su taller creo que hace 2 semanas, más o menos, y quedé fascinada, porque me enteré que más o menos la cantidad de plantas conocidas comestibles a nivel mundial son 10.000, de las cuales se comercializan unas 150 o 200 variedades nada más. O sea, la cantidad de alimento que en realidad hay, y lo poco que sabemos de eso, ¿no? O sea, en realidad no debería existir el hambre, porque un montón de plantas comestibles con muchísimas propiedades buenísimas, que son consideradas malezas y yuyos. Y nada, en relación a este taller, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es increíble, ahora salgo a la calle y veo comida en todos lados. O sea, todos los yuyitos que veo, sé que la mayoría son comestibles, y si no sé, hay un grupo también que se armó, donde mandamos fotos, preguntamos, ¿sabes? Esto es comestible, ¿cómo se puede hacer? Y al final es como de que hay comida en todos lados, y siempre pensamos que tenemos que ir a comprar para tenerla, y la verdad es que la naturaleza nos da por todos lados. Entonces, quería aportar eso también. Yo sí, coincido con Ingrid. Esto es como a veces, ¿vieron la pastillita de la Matrix? Después te empezás a cuestionar, ¿no? Porque ¿para qué necesitamos tiempo? Tiempo para consumir, para ir al shopping, o sea, claro que hacer el compost lleva como 6 meses, y tener una huerta implica conectarse de otra manera con la tierra, y también tiene que ver con esto de ruralizar la ciudad, ¿no? Por suerte yo creo que no somos tan pocos. Me parece que cada vez somos más. Yo me entero cada día más de todo este tipo de experiencias. Esto yo no lo sabía, esto de la ciudad nos regala sabores, ya lo anoté porque me encanta, lo voy a buscar, pero yo sé que en muchas, por ejemplo, barrios populares, las villas, está tratando de, bueno, es difícil hacer huertas ahí, sin embargo hay gente que está tratando de hacerlas. Y estas fotos que yo les mostraba de la sopa paraguaya, de la mandioca, son de la 21-24, donde son espacios muy, hay pasillos muy finitos, muy angostitos, y sin embargo yo recorriéndolas en este último tiempo me encontré como que no podía creer la cantidad, esto que dijo recién Miriam, ¿no? De Lourdes, perdón, Miriam, o las dos, de que como tu mamá Miriam contabas, el maíz lo lavaba, lo secaba, bueno, esto se sigue haciendo, y en estas zonas en donde hay poco sol es todo cemento, y se siguen encontrando todos estos consumos, y estas semillas, hay un poroto chiquitito negro que se cocina más rápido. Entonces todo esto está, no lo estamos viendo, y hay que empezar a valorizarlo, ¿no? Así que ojalá que, bueno, así como hace 10 años de esto prácticamente no se hablaba, ahora creo que todo el mundo sabe qué es la agroecología, qué es la soberanía alimentaria, bueno, por lo menos mucha gente, y bueno, son procesos largos, ¿no? Pero me parece que el sentido de todo esto, de que hoy estemos acá nosotros reunides, es replicarlo, ¿no? Y donde vayamos llevar esta semillita. Bien, bueno, Gloria, agradecerte muchísimo por la conversación. Podríamos quedarnos charlando seguramente, y van a surgir temas, porque creo que has recorrido, como decíamos, un montón de aristas, desde el género, la alimentación, la contrapublicidad, la publicidad, el consumo responsable. Bueno, y son temas que también, como venimos charlando en otras ruedas, se provoca un entrevere de cuestiones que son propias de la educación ambiental. Agradecerte por la conversación y agradecer a todos y a todas los participantes. La agradecida soy yo, un gustazo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima rueda entonces. Que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, buen fin de semana, que estén muy bien.